reparación. En esta por ciento de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padece inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda social. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable, y alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados. El pasado 6 de abril, la OMS declaró que el hospital Al-Shifa, el mayor y más importante hospital de referencia de Gaza, es ahora un cascarón vacío. Al menos 115 camas de lo que fue una vez el servicio de urgencias han sido quemadas y 14 incubadoras de la UCIN han sido destruidas. La planta de oxígeno del hospital fue destruida. De los 36 hospitales principales que solían atender a más de 2 millones de gazatíes, solo 10 siguen funcionando de algún modo, con graves limitaciones en cuanto a los tipos de servicio que pueden prestar. Entre mediados de octubre y finales de marzo, más de la mitad de todas las misiones de la OMS han sido denegadas, retrasadas, obstaculizadas o aplazadas. Se estableció un bloqueo total sobre Gaza, impidiendo el suministro de electricidad, combustible y alimentos, exacerbando una crisis humanitaria. La privación deliberada de alimentos, agua, atención médica y ayuda humanitaria por parte de Israel ponen en peligro la supervivencia de todas las personas que se encuentran atrapadas en Gaza. Incluso en respuesta al conflicto actual, la Asociación Médica Mundial, a la cual nuestro Colegio Médico de Chile adscribe, solidarizó con la situación, condenando cualquier violación del derecho internacional humanitario y exigiendo la seguridad de todos los civiles, en especial de niños y personal de salud y sus instalaciones. Ante esta cruda realidad, se planteó la necesidad de realizar este conversatorio, para lo cual contamos con la valiosa presencia de 3 expositores que hoy día nos acompañan. En primer lugar, tenemos a Michel Marzuca Buto, de profesión ingeniero comercial y auditor de la Universidad de Chile. En 2006 fue observador internacional en las elecciones legislativas de Palestina, designado por la Cancillería chilena, integrando el equipo de la ONU en dicha misión. También fue cofundador en Chile de la Oficina de Informaciones Palestinas en 1989, antes de la instalación en Chile de la oficina de la OLP y su posterior reconocimiento como embajada, y es miembro de la campaña global por el retorno. En segundo lugar tenemos a Miguel Ver Lama, especialista en cirugía de tórax y cardiovascular, académico del Departamento de Cardiología y Cardiocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y organizador y participante de misiones médicas en la Franja de Gaza desde el año 2001. Y en tercer lugar tenemos a la doctora Esperanza Marzuca, médica hematóloga infantil, también es escritora, escribió una novela denominada La llave, que habla sobre el conflicto palestino. Trabajó más de 40 años en medicina transfusional y también trabaja en el Centro de Hemofilia del Hospital Luis Calvo Maquena. Esos son los 3 expositores que nos acompañan el día de hoy, así que les agradecemos su presencia y vamos a comenzar con el primer expositor, el doctor Miguel Ver. Le damos un fuerte aplauso. Con Michel Marzuca. Bueno, sin micrófono se escucha igual, ¿verdad? Sí. Mira, voy a exponer yo primero por una razón muy simple, porque estamos frente a un fenómeno sociopolítico gravitante hoy día en la situación planetaria. Michel, Y los fenómenos... perdón, pero si usas el micrófono, es mejor para las personas que están escuchando. Perfecto. Y lo puedo sacar, ¿no? ¿Cierto? Eso, ahí está. Ya, muchas gracias. Entonces, esto hay que contextualizarlo como todo fenómeno sociopolítico. Y eso es la idea de que yo sea el primer presentador. Y los tips o ideas o palabras clave que he escogido son Palestina,
como proyecto colonial sionista, los conceptos clave que creo que es importante aclarar, quiero hacer una breve contextualización histórica, hablar de Palestina hoy, situación en Gaza, a grosso modo, porque los médicos son los que van a hablar acerca de ese título más destacado, ¿no es cierto?, que tenía el flyer de situación sanitaria en Gaza. Y lo que sí me voy a atrever a hacer una breve mención, algunas líneas sobre perspectiva global desde esta situación, ¿no es cierto?, de ocupación colonial, que muchas veces se la refiere como un conflicto, no siéndolo, porque lo que tenemos es claramente una ocupación de un territorio y la subyugación de su pueblo. Si podemos pasar a la otra diapo, entonces, lo primero que quiero señalar es el Antiguo Testamento. Es para todos los que estamos acá un documento que tiene validez histórica desde el punto de vista del relato de los hechos históricos, de la historia de la humanidad. Bueno, eso cada cual tiene su respuesta, ¿no? Pero tomándolo como tal, porque hay muchos escritores, ¿no es cierto?, e historiadores, Arnold Toynbee es uno, recomiendo leerlo, ¿no es cierto?, que hace una descripción de la historia bastante aguda e interesante y hace mención, ¿no es cierto?, sobre la situación de opresión del pueblo palestino. Pero tomando esto como un hecho, como un documento importante, por lo menos en la humanidad cristiana, creo que es necesario distinguir entre los conceptos de semita, hebreo, israelí, israelita, judío, sion y sionismo. Porque muchas veces se le tiende a confundir, y esa es la confusión que le interesa al sionismo, ¿no es cierto?, cuya plataforma ejecutora de la ocupación en Palestina es el Estado ficticio de Israel, y ya voy a decir por qué ficticio. Entonces, ¿qué es lo que es semita? ¿A qué se refiere, ¿no es cierto?, el concepto? De esto hemos leído acerca de el arca Noé. Noé tuvo dos hijos, Cam y Sem. Los descendientes de Sem, se dice, ¿no es cierto?, que fueron los que se instalaron en la zona del Asia Occidental. Y entonces de ahí viene el concepto de semita. Sin embargo, los que se instalaron en Asia Occidental no fueron judíos, no fueron hebreos. Tenemos una serie de tribus, porque en esos tiempos y en esa zona del mundo donde hay microclimas, la gente se trasladaba, ¿no es cierto?, de un lugar a otro buscando dónde pastorear y dónde alimentarse. Por lo tanto, el concepto de semita no le cabe al llamado pueblo elegido, porque además yo creo en Dios, pero no creo en un Dios feudal, ni en un Dios, ¿no es cierto?, que asigna tierras en forma parcelada a algunos y a los otros los despoja. Entonces, esto de semita, quiero aclarar, ¿no es cierto?, que se refiere, nace desde ahí, digamos, esa es la raíz de él. Hebreos, el año 2500, Abraham, que era, provenía de Ur de Caldea, eso está en Irak, y llegó pastoreando su ganado, venía con gente, ateos, adoraban el becerro de oro, no tenían ningún conocimiento bíblico, ¿no es cierto? En ese tiempo eran paganos, y en aquel entonces el idioma universal era el arameo. ¿Y qué significa hebreo o hebrew? Los del otro lado del río. Cuando los vieron los que poblaban el río Jordán hacia, ¿no es cierto?, lo que hoy día malamente se llama Cisjordania, que es la margen occidental del río Jordán, identificaron a los que venían del otro lado como los hebreos. Y eran pueblos paganos, no tenían nada que ver con los judíos. Y quiero aclarar esto por lo que les señalaba inicialmente, pero también por el hecho de que no hay ninguna vinculación desde el punto de vista religioso ni étnico entre lo que podemos llamar, ¿no es cierto?, los religiosos judíos con estos pueblos.
pueblos donde vivían jebuseos, amoritas, amorritas, en fin, una serie de comunidades pre-árabes, pre-islámicas. Y esos son los que logran, ¿no es cierto?, ir desarrollando distintas culturas y que en algún momento llegan el conocimiento bíblico a esa zona y algunas personas, tanto hebreos como jebuseos, como amoritas, como de las distintas otras tribus, adoptan el monoteísmo. Y esos entonces forman parte de alguna de las 12 tribus de Israel, una de las cuales era la de los israelitas. Y por eso que el concepto de israelita no lo podemos asociar al gentilicio de israelí, que corresponde al de un nacido o una nacida en un estado formado después del año 1948. Aclarado eso, siguiendo con si me permites un poco más atrás, Sión es simplemente un monte que existe en la zona, cerca, está en Jerusalén mismo, y es donde él dice en la historia bíblica que el rey David conquistó ese monte derrotando a los jebuseos, que eran una de las tribus que habitaban en la zona. El sionismo que adopta conceptualizaciones de este tipo y busca obtener ventaja política de ellos, es un movimiento, y aquí sí voy a necesitar de tu ayuda, siguiente, ¿sí? Es un movimiento que surge en los 50, en los 1850. Hay toda una corriente de idealismo sionista que surge en algunas universidades, pero que se concreta en un congreso sionista en el año 1897. Hay un cabeza de serie de eso, que es Teodoro Herzl, y surge entonces la idea del proyecto colonial para instalar un Estado o instalar en alguna parte al pueblo judío, como que éste no hubiese estado ya viviendo igual que los católicos, igual que los musulmanes, igual que los budistas, viviendo en diferentes lugares del mundo. Ese proyecto logra irse concretando dado el poder financiero que comienza a fortalecerse en ese entonces. Y dada lo que describe, no lo digo yo, lo dice Bruno Bauer, y hace una reseña de Marx, señalando, ¿no es cierto?, la cercanía con el dinero que tenían aquellos que organizaron ese Congreso sionista, ¿ya? Y por lo tanto, ya a partir de los 900, del 1900, comienza la colonización en Palestina. Y comienza a utilizarse con bastante fuerza el lobby sionista comienza a desarrollarse en ese entonces. Y se forman además, ¿no es cierto?, con el financiamiento que existía, bandas de terroristas. Hoy día se trata de confundir a la opinión pública hablando de terrorismo, pero las primeras bandas terroristas en Asia Occidental fueron Irgun, Stern, Haganah, etcétera, distintas, de las cuales Ben Gurión, por ejemplo, fue el cabeza de serie de una de ellas, ¿no? Y así distintos primeros ministros que ha tenido Israel. Y ellos entonces lo que buscan es trasladar judíos y aprovechan ciertas coyunturas y más bien promueven también coyunturas, como por ejemplo el traslado de los házaros, que son de la zona del Cáucaso y que se convirtieron al judaísmo, a la religión judía. O sea, étnicamente no existe esta cosa del pueblo judío, ¿no? Es una cosa que hay que desvirtuar categóricamente. ¿Y qué es lo que provocaron? Que los zares que tenían un conflicto con los judíos pobres que había en ese tiempo en Rusia y en las zonas cercanas, a cambio, ¿no es cierto?, de algunas erogaciones económicas, hicieron un pacto y entonces los zares promovieron la emigración de judíos a Palestina. A cambio son buenos para los negocios, por cada uno de los judíos o familias judías que lleguen a Palestina,
ustedes van a, señores Sárez, van a ir sumando, ¿no es cierto?, en su chanchito, una monedita para la erogación económica que nosotros les vamos a hacer. Y es así como se va produciendo y desarrollando este drama, de modo tal que llegamos a un momento en que ya hay en Palestina alrededor de un 3%, por ahí, por la Primera Guerra Mundial, un 3% de población de religión judía, y por otra parte estaba el gobierno turco, otomano, que necesitaban derrotarlo, el gobierno turco otomano posterior al árabe, ahí puse las fechas, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, y que necesitaban derrotarlo las potencias occidentales, especialmente representadas por las potencias de aquella época, Gran Bretaña y Francia. Y entonces llegan a un acuerdo, ustedes se acordarán del legendario Lawrence de Arabia, para que si los árabes en general, incluida la península arábiga, los ayudaban a derrotar a los turcos, les iban a dar la soberanía, cosa que no se cumplió porque los señores Sykes, de origen inglés, y el señor Picot, de origen francés, hacen un pacto secreto aparte y se dividen el mundo árabe en lo que ustedes hoy conocen como Arabia Saudita, en los Emiratos, Siria, Irak, en fin, etcétera, incluida Palestina. Palestina, que a todo esto van a mencionar, siempre fue denominada, incluso que está en las antiguas Biblias, una provincia romana. O sea, el territorio siempre existió y por lo tanto los gentilicios de Palestina fueron los palestinos. En 1917, gracias a las presiones del lobby sionista, se logra que el señor Lord Balfour, canciller británico, hable a nombre de la reina y exponga ante el mundo occidental que ésta ve con muy buenos ojos la instalación de lo que llamaron un hogar nacional judío en Palestina, ¿cierto? Algo de alguna manera encubierto. Cosa que empieza a apoyarse, aumenta la inmigración de judíos a Palestina, estaba la cosa, ¿no es cierto?, muy dura en Europa en ese tiempo, estaba el surgimiento del nazismo después de la Primera Guerra Mundial, y desde 1930, desde 1917 incluso, después de la declaración, aumenta, ¿no es cierto?, el contingente de judíos que llegan a ocupar Palestina y lo hacen con el apoyo de estas bandas terroristas, cosa que produce un levantamiento de los palestinos, en ese tiempo ya instalado sobre ellos el mandato británico, y debido a este levantamiento, los británicos emiten un libro blanco, que también se dio a llamar McDonald's, por ser, ¿no es cierto?, el jefe del mandato británico que estaba en ese entonces en Palestina, y ese libro blanco, que se promulga como si fuera una ley o un conjunto de leyes, lo que busca es limitar, dado que se estaban produciendo muchos conflictos entre los palestinos y los europeos que llegaban de distintas partes del mundo y de Asia a colonizar Palestina, entonces se utiliza ese como un documento regulador, que es lo que establecía limitación de la cantidad de europeos de religión judía que podían entrar a Palestina, en fin, una serie de restricciones que no le caen bien al movimiento sionista, y en el año 46 lo que hacen es volar un hotel donde estaba radicado el alto mando británico, y eso lo hace una de las bandas terroristas, la Irgun, comandada por Ben Gurión. Sigue esta cosa desarrollándose con bastante violencia, a tal grado de que el año 1947, y con las presiones del movimiento sionista, se emite en Naciones Unidas una resolución, que es una recomendación que hace la Asamblea General. Y ustedes sabrán de que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son vinculantes, o sea, no obligan a su ejecución. Las únicas que obligan a su ejecución son las del Consejo de Seguridad. Y por eso que nos encontramos con las potencias, ¿no es cierto?, que tienen ahí agarrado el asiento, ¿no es cierto?, del Consejo de Seguridad,
para utilizar su derecho a veto. Y basta con que uno vete para que no se lleve a cabo una de las resoluciones. Eso no ocurrió en el año 47 con la resolución 181. ¿Qué ocurrió en cambio? Que el señor Rothschild, que por ahí me faltó una H parece, una C, le ofrece al señor Truman, candidato a presidente de Estados Unidos, una importante suma para su campaña con tal de que apoye la resolución de partición de Palestina. Y es así como en noviembre del 47 se emite esa resolución. No siendo vinculante, aparecen los países que les interesaba deshacerse de población de religión judía, que les estaba complicando, en el caso de Rusia, por eso que se dice, bueno, ¿cómo es que Rusia fue el primero, si no el segundo, en reconocer, ¿no es cierto?, a Israel? Bueno, era porque en ese entonces, ¿no es cierto?, querían deshacerse del problema que le estaban generando los judíos en ese momento. Aquí tenemos, porque hay muchos que niegan, hay negacionismo sobre Palestina, acerca de la existencia del pueblo palestino y ancestral. Aquí tenemos un pasaporte palestino del año 1920. O sea, cuando Golda Meir señala que ellos llegaron a un pueblo, a un territorio sin habitantes, y con un pueblo, se encontraron con un pueblo sin tierra, cosa que es contradictoria además en la declaración, y además de declarar ella misma, en varios, hay entrevistas de ella que dice, sí, yo soy palestina. Entonces, como contradictorio, ¿no es cierto? Es así como se ha urdido el proyecto sionista, en base a contradicciones y a falacias. Siguiendo con esto, quiero mostrarles, es importante, así estaba el año 47 cuando se dicta la resolución palestina. Territorios ocupados por palestinos y los blancos por europeos, fundamentalmente europeos, venidos de todas partes del mundo, no más allá de un 5% de la población. El año 47 se hace la partición y el 15 de mayo de 1948 se retiran los británicos, que ya estaban, ¿no es cierto?, acosados por las bandas terroristas israelíes, se retiran y entran, ¿no es cierto?, estas bandas terroristas constituyéndose en un ejército unificado, que hoy día quieren darle el nombre elegante de IDF, y entonces ocupan la parte blanca, toda la parte blanca. Eso es lo que establecía el plan de partición, dándoles aún así, dadas estas presiones del lobby sionista, a los europeos el 54% del territorio, en circunstancias que el 85% de la población era palestina, pero producto de la inmigración y lo acontecido, ¿no es cierto?, durante la época de la Alemania nazi, que se promueve gran parte de la inmigración hacia Palestina, por lo demás colaborando el sionismo junto con el nazismo para que se produjera esta masa crítica que emigrara. Tenemos entonces esa nueva situación. En ese contexto es que ya instalados este ejército israelí comienzan a hacer de las suyas en 1948. Tenemos una tremenda masacre de Deir Yassin. En el año 48 se produce también, ¿no es cierto?, la Nakba, que significa catástrofe palestina, y que hoy en día el recuento es que a propósito de esta expulsión, esta limpieza étnica que lleva a cabo el sionismo, hay cerca de 5,5 millones de palestinos que tienen registrado en Naciones Unidas con derecho a regresar a Palestina, porque también ha habido resoluciones que le otorgan el derecho al retorno a los palestinos. Eso es una resolución del año 94 que luego se ratifica a través de otro número en el año 74. Las expansiones israelíes siguen, deben haber los más antiguos, los más anteriores, se acordarán de las guerras del año 67 y 73, llamado así, guerras. Sin embargo,
fueron, ¿no es cierto?, aventuras expansionistas de Israel, superdotado de armamento con tecnología igual como la que están proveyéndole hoy día las potencias occidentales, y por supuesto hacen un show algunos de los gobiernos reaccionarios árabes con élites que lo que quieren es no perder sus privilegios, y entonces se produce esta pantomima, ¿no es cierto?, de estar junto con los palestinos en circunstancias de que finalmente si hubieran tenido la real voluntad, el Estado de Israel no estaría hoy día sojuzgando a los palestinos y produciendo este deterioro de los derechos humanos. En 1970 hay un septiembre negro, justamente a raíz de ataques que hace el rey Hussein de Jordania en ese entonces en contra de los campamentos de expulsados palestinos. Yo hablo del término expulsados porque no son refugiados. Las Naciones Unidas los reconoce como refugiados para efectos de poder dar, ¿no es cierto?, algún subsidio para su supervivencia. Pero ellos han sido expulsados. Nadie ha salido, nadie de ustedes saldría por voluntad propia o de su casa o de su país. El año 75 es a raíz de todas las atrocidades, es que en Naciones Unidas se declara de que en Israel hay una forma de apartheid, que eso es un modo de discriminación racial. Eso está en las actas de Naciones Unidas, que luego, debido a algunas presiones sionistas, el año 80 y fracción, no recuerdo exactamente el año, esto borrón y cuenta nueva. Por arte de magia, ya no se reconoce lo que se había reconocido de que Israel es, el régimen israelí era un modo de arma. La situación entonces en el año 67, como hablábamos del 67 y de la guerra de 67 y 73, va deteriorándose para los palestinos. Ustedes ven como los territorios, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, Gaza, que era todo esto, ya se ve limitada, y lo mismo la margen occidental, mal llamada Cisjordania, también, ¿no es cierto?, va disminuyendo. ¿Por qué mal llamada Cisjordania? Porque en algún momento se entregó la tutela o mejor dicho, se tomó la tutela de la parte que no se apropió de Israel, se la tomó el rey Hussein de Jordania, pero luego le quiso lavar las manos y le dejó a Palestina estando en un estatus que era nada, digamos, ante Naciones Unidas, muy delicado, y por lo tanto dio lugar a una mayor ocupación por parte de Israel. Siguiendo con esto, las agresiones israelíes no han sido solamente por los palestinos. El proyecto sionista es del Nilo al Éufrates. El Éufrates, ¿no es cierto? El Nilo, listo. El Éufrates en Irak, la antigua Mesopotamia. Y por lo tanto, Israel ha estado permanentemente agrediendo a sus vecinos. Y en ese contexto es que hay distintas, entre el año 78 y 82, hay ocupaciones, especialmente en un río, el río Litani. Lo que buscan los israelíes es agua, el recurso escaso, y entonces ellos no solamente invaden el sur del Líbano, sino que además atacan virulentamente a la Organización de Liberación de Palestina, que tenía milicias protegiendo los campos de refugiados, comas, que habían llegado ahí expulsados por Israel, y logran expulsar a la Organización de Liberación de Palestina. No por sí solos, porque siempre Israel ha buscado el apoyo en terceros. Israel solo no es capaz de derrotar, no hubiese sido capaz ni siquiera de enfrentar años atrás a la Organización de Liberación de Palestina. En ese tiempo lo hizo con el apoyo de las milicias falangistas.
que son milicias libanesas que representan, ¿no es cierto?, a la oligarquía libanesa, volviendo al tema de no querer perder los privilegios y que esta confrontación no solamente es una confrontación y una lucha de liberación nacional, sino que es una confrontación entre poderes económicos y entre intereses económicos, y así es importante entenderlo. Por ello, se ve obligado Arafat a renunciar a la lucha de liberación armada en el año 85 y se producen entonces una serie de lo que llamamos, ¿no es cierto?, las intifadas, que significan la rebelión o el levantamiento, producto de que el pueblo palestino, civiles palestinos, se ven desprovistos de apoyo alguno, como el que les proveía la Organización de Liberación de Palestina. Y así es que tenemos 4 intifadas que están señalizadas, ¿no es cierto?, en el documento, hasta la última, ¿no es cierto?, que fue el 2017, y un levantamiento que hubo recientemente en 2018, cuando el gobierno israelí decidió dictar la ley de la nación judía, vale decir, de que es un estado exclusivo para judíos y que el resto de la población es de segunda y tercera categoría, ya establecido por ley, en circunstancias que en la práctica ya era que ha sido antes, ¿no? Hay, en la parte es discriminatorio, ¿no es cierto? Y se asocia a la parte que existió en Sudáfrica. Y entonces, en ese estado de vulnerabilidad en que estaba el Estado palestino, las potencias occidentales organizan el año 91 lo que se dio a llamar la Conferencia de Madrid, que prepara los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo son un acuerdo, se juntan, ¿no es cierto?, y establecen una serie de acuerdos donde llegaron con una pistola en la sien los palestinos, debilitados totalmente, y se crea la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina, que representa nuevamente a la oligarquía palestina, que tampoco quería perder sus privilegios. Y se transforma en el gendarme de la ocupación, lamentablemente es así, y quien ha estudiado las luchas de liberación de las distintas partes, en Ruanda, en Sudáfrica, en Namibia, en Angola, en todos lados es la historia la misma. Las oligarquías defienden sus privilegios y se alían, si es necesario, con el enemigo de su pueblo. En la parte de israelí está presente a través de quién? El muro de segregación que separa, y no solamente separa, sino que ocupa territorios, más territorios de Palestina, dividiendo muchos terrenos, casas incluso que son, ¿no es cierto?, pasando por el jardín de algunas casas. La idea, ¿no es cierto?, es quitarle la posibilidad de hacerse realidad en algún momento un Estado palestino, como fue la intención de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 47, aún en esa situación de ventajosa y aún cuando no era vinculante la determinación. Prisioneros, han pasado por el cárcel israelí más de 60.000 prisioneros. Eso no es normal, digamos, en ninguna parte del mundo, bueno, salvo, no sé, ahora en El Salvador, pero la situación es diferente, ¿no es cierto? Detenciones administrativas, vulneración de los derechos, ingresos intempestivos en los hogares, apresamientos de las personas que hablan de la liberación de su pueblo o defienden sus derechos, extorsión, aumento de impuestos para que vendan sus tierras, impedimento de que construyan, especialmente en Jerusalén, donde hace poco ustedes vieron en las noticias, ¿no es cierto?, que se produjo una serie de desalojos violentos por parte de los colonos por lo demás extremistas, ¿no es cierto?, que están armados y protegidos por Israel, y que hoy día lo vemos con la virulencia con que ellos no solo echan a los palestinos de sus hogares y de sus campos, sino que también han matado a muchos de ellos. Entonces, en la parte de israelí ha sido terrible, vulneración de los derechos del niño. No es necesario ni siquiera que ahondemos en eso, porque ha sido brutal. Es un país, es una sociedad infanticida, y lamentablemente, como los gobiernos
promueven el terror, el temor entre la población, entonces la población obviamente apoya a cualquier gobierno que se instale. En Israel da lo mismo si tenemos un gobierno de los llamados socialdemócratas o de la extrema izquierda. La sociedad va a apoyar a aquel que los proteja del temor que le representan los palestinos. Y por eso que la deshumanización, ¿no es cierto?, la desconsideración de los palestinos y el negacionismo de que tienen derechos y de que los expulsaron de sus territorios abunda en la gran mayoría de la sociedad israelí. Afortunadamente hay movimientos como B'Tselem y otras ONG que defienden los derechos humanos de los palestinos, pero son minoría. Llegamos entonces a que ¿qué es lo que se transforma en uno de los principales enemigos de los planes expansionistas israelíes? Las elecciones legislativas que se produjeron en Palestina, ¿no es cierto?, en esas elecciones donde triunfó Hamás, incluso en la zona donde, siendo Hamás un movimiento fundamentalmente islámico, siendo en las zonas, ¿no es cierto?, la margen occidental, Belén, Jerusalén, Ramallah, etcétera, donde hay una gran mayoría de población cristiana y de la cual, ¿no es cierto?, provienen la gran mayoría de los palestinos que radican aquí en Chile. Pero nuevamente nos encontramos con que la autoridad palestina da un golpe de timón y jamás se recluye en la franja de Gaza. Israel se envalentona y invade el sur del Líbano, pero ahí son derrotados y tienen que ir con la cola entre las piernas porque Hezbollah, que es un movimiento, efectivamente, es un movimiento político, está constituido como partido político, pero además tiene milicias, por la realidad que hay en Medio Oriente. Aquí lo que se da a llamar es que no es cierto una organización terrorista, en fin, y que si no, pero es parte de la defensa de las fronteras del Líbano. Son los únicos que defienden además las fronteras del Líbano. En el fondo se constituyen como el ejército libanés, ¿no es cierto? O como parte del ejército libanés. ¿Por qué? Porque están constantemente amenazado el Líbano también. Y lo que tenemos entonces es que se ensaña Israel con Gaza y tenemos 2008, 2014, 2021 y 2023 y recientemente, ¿no es cierto?, el 2024, tenemos las sucesivas invasiones y bombardeos con fósforo blanco, en fin, con toda la deshumanización que ustedes puedan provista por armamento tanto británico como francés, como estadounidense, como alemán también, y que no han querido suspender ante los gritos de la gran ciudadanía del mundo que hoy día dice cortar las relaciones militares y el aprovisionamiento de armas a Israel, lo han desoído y se hacen cómplices. Son los, y no solamente ideadores, ¿no es cierto?, de esto, sino que también ejecutores, porque entre los miembros del ejército israelí ha habido oficialdad hoy día para atacar a Gaza. Lo hacen, ¿no es cierto?, apoyados por los portaaviones tanto británicos como franceses como norteamericanos, a veces de Estados Unidos, que están, ¿no es cierto?, en el mar, estacionados en el mar Mediterráneo, como en el caso de las flotas norteamericanas. El año 2012, Palestina, luchando, ¿no es cierto?, por sus derechos, pide ser un Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas. Sin embargo, nuevamente Estados Unidos vetó esa posibilidad y se convierte solamente en un Estado observador de la ONU, así como ahora recientemente, ¿no es cierto?, hace una semana, vetó la posibilidad que se volvió a presentar, ¿no es cierto?, de que se transforme en un Estado miembro con plenos derechos Palestina, y lo volvió a vetar. Entonces, yo la pregunta que hago, ¿significa que eso, que la famosa solución de los dos Estados no la quiere Europa, no la quiere Estados Unidos? Que si la quisieran, no solo su retórica, sino que la deberían confirmar, ¿no es cierto?, con los hechos, aceptando que Palestina entre como Estado miembro de Naciones Unidas para poder hacer valer la resolución, ¿no es cierto?, original 181 y señalar de que esto es lo que se determinó
como territorio para Palestina. En Palestina contemporánea, que es lo que tenemos hoy día, las redes del movimiento sionista son poderosísimas. Nos encontramos con una AIPAC, que es el principal lobby estadounidense. Ningún republicano sale reelecto si es que dice algo neutral sobre Israel, ¿no? Entonces, el lobby es grande, el control de las financiero, de las comunicaciones, el lavado de imagen que hace Israel a través de, por ejemplo, Mekorot, en la empresa del agua, ¿no es cierto?, que viene a tratar de enseñarle a los latinoamericanos el cómo desalinizar o cómo circuntar los latinoamericanos, Chile, Perú, en fin, tenemos unas costas tan largas y saben perfectamente que tenemos gente, profesionales, expertos para no solo desalinizar, sino que también otras maneras, ¿no es cierto?, de mejorar y conseguir el uso del agua. Sin embargo, Israel utiliza todos esos recursos para hacer un lavado de imágenes, lo cultural también, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Están insertos en las institucionalidades políticas, en fin. Bnei Bert es una organización judía que promueve la inmigración, sigue promoviendo la inmigración hacia Israel, a pesar de que hoy en día son más los que salen que los que entran, y la agencia judía, ¿cierto?, que promueve también esta inmigración. Israel ha incumplido 300, más incluso, pero yo quise redondear la cifra, 300 resoluciones de Naciones Unidas. 69 son de esas del Consejo de Seguridad y 94 de esas son del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, ya el año 2009, la resolución 1860, cuando fue la invasión del año 2008 y el bombardeo del 2008 en la Franja de Gaza, que se exigió el retiro israelí y la entrada de ayuda humanitaria, al igual que hoy día también fue denegada y no la respetó Israel de ninguna manera. La legalidad internacional, tanto las resoluciones de la ONU como la Cuarta Convención de Ginebra, que regula el trato de un ocupante al pueblo ocupado, la Carta misma de Naciones Unidas, las declaraciones de importantes agencias de derechos humanos como Amnesty International, Human Rights Watch, el propio Estatuto de Roma, que se creó en los 90 y fracción, y que en 2012, al amparo de ese Estatuto de Roma, se crea la CPI, ¿no es cierto?, que es la Corte Penal Internacional, y que es la Corte Europea, que a diferencia de la que menciono ahí al final, la Corte Internacional de Justicia, que nace al amparo de las Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional se juzgan, ¿no es cierto?, actos de personas, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que dictamina acerca de los problemas entre estados, ¿no es cierto?, y que hoy día está la Corte Internacional de Justicia ha emitido 2 resoluciones pidiendo el cese del fuego, pidiendo la entrada de ayuda humanitaria, e Israel las ha desacatado, así como han alzado sus voces también, aunque tarde, Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y Josep Borrell, el canciller para el Parlamento Europeo. Sin embargo, ¿cierto?, Israel ha desconocido todo eso. ¿Cuál es la perspectiva? Y aquí es donde yo me atrevo a hacer, creo que estoy en mi tiempo, ¿sí?, pero hacer un recuento histórico en 20 minutos. Pero bien, voy terminando. Sí. ¿Cuál es la perspectiva global? Aquí me atrevo, ¿no es cierto?, a aventurar como analista también lo que pueda ocurrir. Hay una deshumanización y negacionismo israelí del pueblo palestino, y eso está a la vista de todo el mundo y a todas luces. Hay una lucha hegemónica en la región. La lucha se da por hegemonizar, ser hegemónico en la región. Por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea quieren serlo, ¿no es cierto?, el paraguas más grande, pero la lucha está entre Israel, entre Irán, Turquía, ¿no es cierto? Ahí hay actores importantes, ¿no es cierto?, que están en esa lucha. Y hay riquezas, y hay también proyectos como los que tiene China, por ejemplo, a través de la ruta de la seda,
que quieren ser bloqueados. Israel tiene un proyecto, Netanyahu precisamente, que él se llama Pensión Milejkowski. Él es polaco, él no es Netanyahu. Él se cambia, como muchos de ellos, más de la mitad de los políticos israelíes se cambian los nombres para que parezcan autóctonos, ¿no? Milejkowski, a lo mejor por ahí tiene algún parentesco con Milei, se le debe haber quitado la parte del Kowski y quedó, ¿no es cierto?, como es. Pero hay un proyecto Ben Gurión de Netanyahu que lo que pretende, ante la posibilidad o ante el riesgo, ¿no es cierto?, de que se vean limitadas las rutas marítimas, como están hoy día interviniendo los hutíes, que son los yemenitas, ¿no es cierto?, en favor de sus hermanos palestinos, que han bloqueado, ¿no es cierto?, el Bab al-Manda, porque la entrada al Mar Rojo, el proyecto Ben Gurión, lo tiene concebido Netanyahu, esto aparte de los proyectos inmobiliarios que tiene pensado, ¿no es cierto?, el Kushner, ¿no?, el pariente, ¿cómo se dice? El yerno de Trump, ¿no es cierto?, del proyecto inmobiliario en Gaza, ¿no es cierto?, transformaron en un centro turístico. Ellos, entonces, desde el puerto, el proyecto Ben Gurión tiene contemplado el norte, desde Haifa, el puerto de Haifa, está al norte de Palestina, oeste, así Mediterráneo, y pasando por Gaza y llegando hasta Eilat, abajo, ¿no es cierto?, donde se une, ahí está la entrada para desde ahí salir al Mar Rojo. Y eso aún va a ir en contra del proyecto del canal de Suez, ¿no? O sea, no el proyecto, la realidad, el canal de Suez en Egipto. Pero Egipto está condenado a seguir los dictámenes que le establece Estados Unidos. No tienen otra posibilidad. Hay un debate entonces también hoy día, un Estado o dos Estados. ¿Es posible la pacificación en el Asia Occidental, concretamente ahí? ¿Entregará a Israel los altos del Golán, que se apropió de Siria, el sur del Líbano y los territorios que ha ocupado de Palestina, para que se formen dos Estados? ¿O hay una corriente que promueve la solución, puede ser de más largo plazo, pero la de un solo Estado, ¿no es cierto?, donde convivan en forma democrática, un Estado laico, en paz, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, etcétera, etcétera, que fue la proclama inicial en la Carta de la Organización de Liberación de Palestina, que a propósito, ¿no es cierto?, fue hecha desaparecer en los acuerdos de Oslo. Hoy día hay un apoyo mundial ciudadano de organizaciones de justicia por Palestina muy potente. Se busca, ¿no es cierto?, bloquear el desarrollo de China a través de la ruta de la seda, que une 3 continentes, y eso Estados Unidos no lo quiere ralentizar. Europa, aun cuando se ve beneficiada por ese proyecto, está subyugada a los dictámenes de Estados Unidos, ¿no es cierto?, hermanito menor. También limitar el crecimiento de los BRICS, que han ido incorporando más países. Argentina también pidió incorporarse al BRICS, pero la idea es que como están Rusia, Brasil, en fin, la idea es evitar que haya nuevos actores que contribuyan a lo que nosotros, digo nosotros, porque de alguna manera he estado en el mundo diplomático, privilegiamos, que es el multilateralismo por sobre el bilateralismo y la hegemonía de algunos sobre otros. En Israel lo que tenemos es una radicalización del proyecto colonial, ha anunciado Netanyahu de hace bastante tiempo, ya más de un año, la apropiación de territorios, ocupación, ¿no es cierto?, instalación de 700.000 nuevos colonos en el Valle del Jordán, que es el más fértil de la franja occidental. Y el Estado palestino ha sido utilizado, ¿no es cierto?, como una pantalla, porque en la práctica ya ven ustedes lo que les mencioné, el veto de Estados Unidos, para aplacar la situación, diciendo que hoy es el momento de instalar un Estado palestino. En fin, lo ha declarado Borrell, lo ha declarado los voceros de Estados Unidos, pero ¿bajo qué condiciones? Un Estado palestino viable, un Estado palestino que no tiene control de su agua, que no tiene control de su
policía que no tiene control de sus fronteras, que no tiene control de sus industrias, de su banca, de su desarrollo en general, de sus recursos. Ese es un tema a considerar. Y finalmente quiero señalar de que Hamas representa de alguna manera el gatillante de esa situación de opresión. Imaginémonos todos nosotros, ¿no es cierto? Opresión que ha durado más de 100 años, porque viene desde la época que yo les mencioné, ¿no? No de la partición. Logra dar un golpe desde el punto de vista militar que neutraliza, que le demuestra a Israel y que derrota desde el punto de vista militar a Israel porque no ha podido sobre ellos y por eso que ha decidido encender la mecha en la región. Netanyahu tiene sus propios intereses, ¿no es cierto?, que defender y evitar ser enjuiciado. Hamas representa en general una nueva política estratégica para el Asia Occidental, que es lo que planteaba el doctor George Habash desde hace muchos años atrás, que fue el fundador de un movimiento Frente Popular de Liberación de Palestina, y que decía, y con esto termino, la liberación de Palestina pasa por la liberación del mundo árabe. Porque hoy en día, salvo parte de fuerzas políticas y milicias en Irak, en Siria, los hutíes en Yemen, la neutralidad aparente de Qatar, el resto nos encontramos, es por el Líbano, que representa en el fondo el anhelo del pueblo libanés. No nos encontramos con que son oligarquías y comandantes de ejército como el Sisi, ¿no es cierto?, que llegan al poder dictatorialmente y que quieren defender su permanencia y sus intereses. Muchas gracias. Me excedí, disculpe. No pasa nada. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Es difícil resumir tantos años de historia en tan poco tiempo, pero al menos es una buena pincelada para poder contextualizar y seguir con el tema. Vamos a seguir entonces ahora sí con el doctor Miguel Ver. No sé si prefiere conversar desde allá o... ya. Le damos la bienvenida. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque no queda tiempo. Yo lo que voy a tratar de mostrarles un poco lo que es la vida médica en Gaza a través de las misiones médicas que hemos hecho durante el 2001 adelante. Yo fundamentalmente en Gaza, en que como misión teníamos que ir a formar especialistas allá, porque ustedes saben que las personas en Gaza no pueden salir a formarse y los médicos estudian por YouTube allá, no pueden salir, ahí tratan de aprender técnicas, digamos, a través de YouTube. Entonces nosotros en las misiones que hicimos, organizadas por una fundación que se llama Belén 2000, hicimos muchas misiones, en las cuales yo integré las misiones destinadas a formar cardiocirujanos. Usted sabe que en Gaza, por razones, digamos, especialmente el estrés, las enfermedades cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria, es extraordinariamente frecuente en personas relativamente jóvenes. Entonces las personas allá simplemente se morían, porque no tienen dónde atenderse, no pueden salir a atenderse a otras partes, y nosotros fuimos a formar cirujanos cardíacos. Ahora, es inevitable, cuando uno va para allá a misiones humanitarias, es inevitable entender el problema de la vida de la gente de Gaza. Y como la Gaza no es una costa tan grande, tiene 40 kilómetros de largo, por 10 de ancho, también tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de los líderes de allá, con Arafat, con el hermano de Arafat, con gente, digamos, y gente que eran dirigentes de los movimientos de resistencia. Así que aprendimos mucho de eso, además de hacer una actividad. Yo quiero mostrarles un poco, en el año 2001 que empezamos, quiero mostrarles un pequeño video para que vean un poco el ambiente en que nosotros trabajábamos allá, para así ahorrar tiempo, el tiempo poco que me queda para exponer, para que ustedes se den cuenta un poco del ambiente en que se vive allá. Si quieres, pues, podemos presentar este video. Estas son
Estamos al principio. Esto, nosotros empezamos en Belén, al lugar donde nació Cristo, y ahí empezamos, fue nuestro primer viaje a Gaza en el año 2001, en medio de la intifada, de la segunda intifada. Estas son las misiones de la Cruz Roja Internacional. Nosotros teníamos que movilizarnos en estos autos muy bien identificados para evitar, digamos, ser atacados, y movilizados en autos que había que avisar previamente que iba un auto de la Cruz Roja para evitar, digamos, los problemas que tienen de repente que bombardean las ambulancias, los autos, etc. Esta es la parte de Israel, este es el camino a Gaza. ¿Ah? Ahí está la entrada, la franja de Gaza. Ahora es mucho más estricta que en ese tiempo. Esta es la frontera del cruce de Erez. ¿Ah? Y uno entra por un pasillo de varios kilómetros que tiene que estar caminando. Y ahí está la entrada a Gaza, una zona extremadamente pobre. Ustedes ven, esos son los medios de movilización, los burritos. ¿Ah? Es una zona bastante activa militarmente. La ciudad de Gaza, ahí está el hermano de Arafat mostrándonos una clínica que estaba inaugurando en ese tiempo, la clínica Al-Quds, que hoy fue bombardeada y no existe. Ese fue, nos estaba mostrando en ese momento cómo se está, una nueva clínica está a punto de ser inaugurada. Esta clínica hoy día no existe, fue destruida por las bombas. Ahora, fue muy interesante conversar con los líderes de allá para entender, digamos, cómo se vive. Aquí tienen, por ejemplo, no nos dejan tener agua. Tienen algunas partes de la ciudad les permiten hacer pozos y la gente hace cola porque Gaza no tiene agua. No les permiten hacer pozos. Ahora, este es el hospital Al-Shifa, donde nosotros operábamos. Este hospital hoy día está destruido. Es un hospital que tiene 7 edificios, tiene alrededor de 700 camas. ¿Ah? Y ahí nosotros hacíamos nuestras labores de docencia y una población muy pobre. Nos tocó la intifada, tuvimos que, entre la cirugía cardíaca, operar enfermos que llegaban. En ese tiempo los enfermos llegaban a veces sobreviviendo porque eran balas, hoy día son bombas y llegan cadáveres, prácticamente, o niños amputados, o personas amputadas. Pero en ese tiempo la verdad es que había todavía heridas de guerra. Aquí entrenando a los cirujanos en hacer cirugía de corazón, es impresionante cómo los cirujanos palestinos tienen una capacidad de aprender sorprendente. Yo creo que lo que aprendían en un par de meses es lo que se demoraría un cirujano en cualquier parte del mundo en un año en aprender. Y en ese tiempo hicimos la primera operación cardíaca hecha por un cirujano. Este es el primer paciente palestino que fue operado por un cirujano palestino en Gaza del corazón. Y ahí empezaron ellos a operar y solucionar un problema. Así, en distintas especialidades fueron médicos de muchas partes del mundo, muchos de Chile, y por supuesto todos lo celebran con dulces árabes allá. Sí. Este es el mar de Gaza. El mar de Gaza es precioso. Tienen que pescar de la orilla porque si se adentran unos pocos kilómetros más, los bombardean. Se meten en los botes y les disparan y los matan. Tienen que pescar de la orilla. Y pescan en el sistema antiguo, con el tiempo de Jesucristo. Tienen unas mallas con unas piedras. Y yo no sé cómo ven los pescados en las olas y se las tiran. Y ahí sacan la poca comida que pueden tener. Estos son... Palestina está llena de niños. El 50% son menores de 18 años. ¿Ah? Estas son fotos, digamos, de temas libres de los niños en un colegio, en que muestran cómo los temas de los temas libres son ocupación, soldados, sangre, invasiones. Este es el ambiente en que viven los niños. Aquí los soldados allanando una casa.
aquí viendo los presos que tienen en las cárceles, aquí arrancando de los soldados sionistas. Ese es el ambiente que viven los niños que no tienen juventud, que no tienen futuro. Estos son los campos de refugiados que hoy día están reducidos a escombros. Viven hacinados. Estos son la gente que las bandas sionistas en el año 48 sacaron de lo que es hoy día Israel y eso. Estos son los bombardeos que nosotros veíamos, donde a veces teníamos que pasar horas metidos en los subterráneos. Esto es otra de las cosas que era corriente, los enfrentamientos cuando entraban los tanques israelitas y había unos pocos que teníamos que estar contra las paredes porque entraban las balas. Teníamos que entrar ahí porque entraban las balas y algunos, digamos, miembros de la resistencia palestina trataban de evitar que entraran los soldados. La verdad es que esto es la vida diaria ya, las bombas, los bombardeos, esto yo lo filmé tendido tendido en la vereda, digamos, lo pude filmar personalmente. Esto eran, digamos, estas son las armas con las cuales se enfrentan los tanques, la resistencia palestina. De estos, por lo menos 3 murieron ahí. Por supuesto que las imágenes las saqué. Y esto es la vida diaria ya, así se vive. Ahora, ahora, esto es tan increíble que cuando termina este tiroteo, como que todo vuelve a la normalidad. Digamos, a la normalidad por un lado. Bueno, esto es un poco el ambiente que se vive ya. Estos son los niños, los cuales seguramente muchos de ellos, como ellos hoy día, no existen. 13.000 niños muertos. ¿Ah? En lo que ellos llaman, digamos, la defensa de Israel. Yo no sé si estos niños son capaces de derrocar a Israel. Bueno, lo que ahora, esto es totalmente distinto ahora. Ahora es una agresión brutal. Esto yo pensé que era terrible, pero esto no es nada comparado con lo que se ha vivido ahora. A mí me tocó después, el 2014, durante los bombardeos, en que vi barrios enteros destruidos, sentíamos bombas todas las noches, porque es el ambiente que se trabaja. Estábamos operando y de repente temblaba el hospital con las bombas. Y, pero todavía yo pensé que era lo peor. Murieron 2.000 y tantos palestinos. Hoy día son 34.000 palestinos. Ahora, nosotros conversamos casi diariamente con las sobrevivientes. Hoy día han muerto prácticamente 500 personas del área de la salud, muchos de las cuales nosotros trabajamos con ellos. Médicos, enfermeros, directores de hospitales, hoy día están muertos. Otros están detenidos y desaparecidos. Entonces, este es el ambiente que se vive hoy día. Los hospitales están destruidos. Al-Shifa, que era un hospital magnífico, digamos, de ese tiempo, a pesar de la falta de insumos, digamos, que vive de la calidad internacional, era un hospital que funcionaba. En Al-Shifa, ellos sacaron a las guaguas, los niños, los sacaron de las incubadoras y los tiraron afuera y se murieron. Desconectaron la electricidad y toda la gente que estaba en ventilación mecánica se murió sin ninguna asco. Ahora, han matado gente, han destruido hospitales. Y a mí, perdónenme la sinceridad, porque estoy hablando, digamos, del corazón de lo que yo viví. Nosotros le escribimos a la presidenta del Colegio Médico de Chile si se iba a pronunciar con respecto a esto. Respuesta: cero, cero. Y a mí me da vergüenza de ser como chileno, de que el colegio médico, frente a esta brutalidad, más allá del conflicto mismo, que ellos en una guerra hayan destruido, matado gente de los hospitales, hayan sacado a los enfermos a la calle y dejarlos morir ahí, hayan destruido prácticamente el 85% de la infraestructura hospitalaria, el presidenta del Colegio Médico de Chile no se ha pronunciado. Eso es una vergüenza. Realmente
yo creo que por cosas muy menores han habido pronunciamientos muy serios. Y perdonen que mi sinceridad, porque yo no estoy por atacar a nadie así, pero eso me duele. Me duele porque yo veo hoy día a los médicos viviendo en unas carpas inmundas, con agua servida, ahí porque les destruyeron su casa. Hoy día sanitariamente Gaza es un desastre. Bueno, ustedes se pueden imaginar que la gente se muere porque no tiene hospitales donde ir. Hay muchísimas personas que están mutiladas. A los niños, me cuentan mis amigos en Gaza, los que han sobrevivido, me cuentan que los niños los amputan sin anestesia porque no tienen anestesia. Es un desastre. Ahora, yo creo que este no es una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Que el mundo acepte lo que está pasando en Gaza, a mí me da la sensación de una decadencia del derecho internacional, una decadencia de los valores del Occidente. Es una vergüenza lo que está pasando. Ahora, y esto no es un problema entre judíos y palestinos. Este es un problema entre el sionismo, un movimiento extremista, peor que el nazismo, peor que el estalinismo, ¿ah? Que en este momento asola a una población indefensa. Yo creo que estamos viviendo una crisis humanitaria en que si el mundo no reacciona, yo tengo muchas dudas de hacia dónde se dirige el mundo actual. Esta es una crisis de la humanidad, una crisis brutal de los sistemas de legislación internacional. Las Naciones Unidas en este momento no cuentan. Entonces, a mí esta cosa me duele porque la he vivido, me duele porque estuve en esto, me duele porque vi lo que son las bombas. Y esta gente, nosotros estábamos pocos meses, la gente está todos los días en esto. Ahí no existe la paz, existe el periodo de menos violencia y de más violencia y ahora de realmente de una brutalidad, de un genocidio, de un bombardeo, de una destrucción. Prácticamente el 70-80% de las casas de Gaza están destruidas. Y esto es el sionismo que quiere el gran Israel. Ellos no se detienen porque les da lo mismo. Ellos quieren Palestina y más allá de Palestina, pero sin palestino al costo que sea. Y el mundo tolera esto. Esto no puede ser, más allá de lo que uno piense, digamos, el conflicto. Creo que estamos viviendo una crisis de la humanidad representada en lo que está pasando en Israel, y ellos son los matones del barrio, porque hacen lo que quieren. Ellos pueden bombardear una embajada en otro país y matar a los representantes diplomáticos y no pasa nada. Así que yo les transmito lo que se siente después de haber vivido, de haber convivido con la gente que está allá, de haber vivido lo que son los niños en Gaza, que ya no existen. Yo no quiero extenderme más porque es un poco la vivencia que yo he tenido de Palestina y creo que eso nos debe hacer pensar. Esto no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada. Esto es de la humanidad. Gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la última expositora, Esperanza Mazzola. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que se ha hablado harto de la historia y de lo que les contó el doctor Verde, de lo que pasa en Gaza y en Palestina. Yo voy a completar un poquito con algunas cosas que pasan con los niños. En el fondo, como pediatra, como madre también, uno le llega demasiado. Yo creo que ustedes también han visto en los medios lo que está pasando. A lo mejor hay muchas cosas que no son ninguna novedad, pero vamos a hacer un redondeo de lo que ha pasado con los niños. Porque en el fondo es lo que dicen, ¿no es cierto?, los organismos internacionales, funcionarios de la ONU, que esta es una guerra contra los niños, no contra las mujeres. Hasta ahora
han muerto 15.000 niños, ¿cierto? De Gaza por a consecuencia de los bombardeos. Aparte de la muerte, lo más, para mí lo más terrible, porque es muerte, por último, pero son los problemas psicológicos graves que tienen en este momento y que en el fondo son problemas que van a permanecer durante toda su vida en el futuro. Esto es porque los niños están constantemente asustados, porque los bombardeos son, o sea, nunca saben cuándo los van a bombardear y especialmente en la noche. Entonces, eso produce problemas bastante graves en los niños. También quería recalcar un poco lo que pasa con las niñas. En estos momentos, como decía el doctor Ver, las casas están destruidas, viven en carpas, es invierno, está lloviendo, todo mojado, no hay privacidad, y las niñas, especialmente las niñas del fondo liberal, qué sé yo, no tienen ninguna condición para vivir en el fondo una privacidad para poder tener una ducha, para poder lavarse, especialmente en los periodos de menstruaciones. No hay letrinas, no tienen la posibilidad un poco de tener todos los implementos que uno usa, ¿cierto?, cuando tiene sus menstruaciones. Entonces, es un problema que a lo mejor no se toca, pero es bastante grave. Lo otro es que, aparte de la muerte de los niños, de problemas psicológicos, también se habla que hay 19.000 niños que se han quedado, bueno, que en el fondo ellos han quedado vivos y los familiares han fallecido. Entonces, quedan totalmente desamparados en estos momentos en que no hay, ¿no es cierto?, no hay alimentos, no hay agua potable, no hay casa, porque se han destruido las casas y entonces están totalmente desamparados y muchos de ellos están mutilados. Entonces es una situación bastante triste lo que pasa con estos niños. Se dice que esta guerra en realidad es la guerra de Gaza, pero es una guerra contra los niños. Es decir, es destruir a los niños. Y eso se ve en las formas en que les disparan, ya sea con las armas o con drones. Y los disparos son en la cabeza, en el pecho o en las extremidades. Por eso que hay muchos que quedan mutilados. Y esos niños mutilados, ¿no es cierto?, muchos están solos porque ya no tienen familiares y están en estos momentos que prácticamente no quedan hospitales porque la gran mayoría de los hospitales han sido destruidos. Nos dejan pasar insumos médicos como anestesia, antibióticos, en fin, lo que se necesita. Y generalmente, como decía el doctor Bell, si hay que amputar sin anestesia, en el suelo, hacinados. Entonces es una situación bastante desesperada. Ahora, lo que se dice, ¿cierto?, los funcionarios de las Naciones Unidas, es que esta es una guerra contra los niños, contra su vida, contra su futuro, sus ansias. Lo que se han en el fondo publicado es que en los 5 meses que llevamos la guerra en genocidio, en Gaza, la cantidad de niños que han muerto es superior a los niños que han muerto en distintos conflictos en el mundo en los últimos 4 años, en un año. O sea, realmente es una guerra que está planeada contra los niños, que es el futuro de los palestinos. Y recién ayer escuché
que los niños, que los niños están metidos en carpas, había una zona como de juego para los niños, se habilitaron una zona de juego, estaban los niños jugando y los bombardearon. Y fallecieron 11 niños jugando en una zona habilitada para juego, y muchos quedaron heridos. Eso es, en el fondo, en pocas palabras, ¿no es cierto?, la situación que se está viviendo en Gaza, la situación de los niños. Yo creo que, no sé si después tienen preguntas, pero es un poco un redondeo de lo que está pasando con los niños. Le damos muchas gracias a los tres expositores que nos acompañaron hoy día. La idea es que ahora podamos dar un espacio para 3 personas que quieran hacer comentarios, preguntas hacia los expositores. Buenas tardes. Antes que nada, felicito a los expositores. El señor Michel se fue. Ah, no, ahí regresa, porque precisamente quisiera su opinión, señor Michel, sobre un tema que voy a tocar. A la mayoría de los chilenos, este gran problema, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en Palestina, los sensibiliza indudablemente. La opinión pública, digamos, le ha tocado este genocidio que está acaeciendo. Sin embargo, seguramente la gran mayoría de nuestros habitantes lo siente como algo lejano, algo que ocurre a 12.000 kilómetros de distancia. Pero se equivocan. Antes que nada, para contextualizar, voy a poner algunos números sobre la mesa, diciendo que la mayor colonia palestina existente en el mundo está en nuestro país. Son aproximadamente 500.000 personas y creciendo. La comunidad judía que existe en Chile ha ido disminuyendo desde aproximadamente 30.000 que había en el año 70 hasta unos 18.000 que hay en la actualidad. Pero Argentina es el 5.º país con mayor cantidad de judíos en su territorio, aproximadamente 185.000. Seguramente usted ya adivina para dónde voy yo. En la República Argentina, un millonario parecido a nuestro Douglas Tompkins que tuvimos por acá, compró un territorio mucho mayor, un territorio que es mayor incluso que el propio Estado de Israel, ¿ya? Y son las tierras patagónicas que están alrededor del lago Escondido. Hoy, ningún argentino, ni ningún chileno, ni ningún ciudadano de ningún otro país que no sea israelita puede acceder al lago Escondido, donde hay, ¿no es cierto?, unos asentamientos paramilitares judíos, ¿ya?, a los cuales acceden año a año aproximadamente 10.000, ¿ya?, reclutas del ejército israelí que van a hacer la última parte del servicio militar allí. Chile también, por todo es sabido, ¿no es cierto?, también hay un grupo, no menor, de estos soldados que llegan a nuestro país. Tienen un hotel en Santiago en el cual se alojan y es exclusivo para ellos, y también van a hacer un cierto recorrido por la Patagonia. ¿Para dónde voy? Ahora me retoca ahí. En 1897, cuando fue el Gran Congreso de Sion, ¿no es cierto? Y aquí algunos pensarán que soy conspiracionista, pero sí no soy negacionista. Se estableció el plan que después llamaron Plan Andini. Ese nombre en realidad no era lo que correspondía. Pero en caso de fracaso, ¿no es cierto?, o de derrota final del pueblo israelita en la zona privilegiada geopolíticamente del Mediterráneo donde se encuentra, el otro punto era la Patagonia. Pues bien, ahora las condiciones están peligrosamente, digamos, creciendo al respecto. Con el gobierno títere sionista del señor Milei que tenemos
pegado al lado de nuestra oreja, ¿no es cierto? Esos planes seguramente de alguna manera se van a incrementar y la presencia sionista en la Patagonia se va a reforzar todavía más. No sé qué opina el señor Michel al respecto. ¿Soy en realidad un conspiracionista o es el resto unos negacionistas que se quieren, como el avestruz, ¿no es cierto?, introducir la cabeza en un agujero y negarse a ver esta realidad que a nosotros, ¿no es cierto?, que somos pasajeros permanentes de la Patagonia, nos ha tocado ver en carne propia, ¿no? Ahora, todo lo que dijo usted sobre la parte, ¿no es cierto?, a la hija nuestra le tocó vivirla hace poco en los territorios palestinos, ¿no? De repente para cruzar una calle tenían que andar no sé cuántos kilómetros por un lado, no sé cuántos kilómetros de vuelta, porque solo podían pasar por determinados lugares después de revisiones y humillaciones exhaustivas, ¿no? Eso es lo que quería decir y me gustaría saber su opinión, señor Michel, al respecto. Gracias. Oye, ¿puedo completar? Muchas ¿Puedo gracias. completar una cosa chiquitita de lo que dice él? Pero si quieres le das la respuesta tú. No, no, dale tú, pero no sé, pero al parecer el Milei está aceptando una base militar norteamericana en la Patagonia, sí, Argentina. Eso no va. Señor Jorge, ¿suena esta cosa o no? Sí, sí, ya. Oye, yo creo que tú has sido suficientemente exhaustivo, a pesar de haber utilizado poco rato, pero has explicado muy bien la situación. Yo lo que te puedo agregar son algunas cosas. Efectivamente, la Patagonia Argentina era una de las opciones para establecer Israel. Eso deslegitima el vínculo histórico entre Israel y los antiguos judíos. Eso está eh, así establecido, tan claro como que también otro de los puntos posibles era el Uganda, ¿cierto? Por algo Idi Amin tenía esa alergia tremenda con Israel. Entonces, efectivamente se plantearon 3 o 4 posibilidades para establecer este lugar donde se reunieran los judíos del mundo. Respecto de la Argentina, hace 2 semanas atrás promulgó una ley, y creo que son las que pueden, o un decreto con fuerza de ley, como los que tenemos acá, que lo puede emitir el Ejecutivo solamente sin aprobación del Parlamento, mi ley para abrir la venta de lo que antes estaba restringido, que son las tierras en la Patagonia, y estaba restringido solamente para adquisición por parte de argentinos. Ahora la abrió, con lo cual, ¿no es cierto?, él le tiende la alfombra roja, más aún a los sionistas que quieran comprar tierras, que por lo demás ya las tienen allá. El plan Andiña, yo diría que no es un plan conspiracionista. Tú estás viendo con los mismos ojos, estás escuchando con los mismos oídos que tengo yo y leemos seguramente la misma documentación. Cuando años atrás el senador de Eugenio Tuma, que ustedes lo deben recordar, ¿no es cierto? Fue senador hasta hará unos 6 o 7 años atrás y abrió el tema del Plan Andiña, fue inmediatamente abordado en ese tiempo por el senador Guido Girardi, que es muy amigo de los sionistas, por otros senadores también, y convocaron a la propia comunidad judía que amenazó a este parlamentario nuestro para acallarlo, cosa que no lo hizo porque es un hombre, yo lo conozco personalmente, bien valiente. Entonces, esta posibilidad, sin agregar mayores detalles, lo que dices tú, que es efectivo, ellos reciben como premio venir a pasear a estos lados. Puerto Natales está lleno, hay residenciales especiales para ellos. La gente reclama acerca de la violencia que ejercen contra los propios pobladores de ella. No se ha hecho nada al respecto. Pero efectivamente es el plan B
para Israel, en el caso, ¿no es cierto?, que tenga una confrontación nuclear o de alguna otra especie, que sean derrotados para trasladar a los israelíes, no israelitas, israelíes, ¿no es cierto?, hacia otro lugar donde puedan, entre comas, ¿no es cierto?, estar a salvo. El plan Andinia es importante, el doctor tiene mayores antecedentes sobre eso, pero es bueno que lo busquen en Internet. Y lo otro que es interesante, y quiero solamente aprovechar de mencionarlo, Doc, y es que no es conspiracionista señalar que hay un periodista de origen francés, Paul Racinier, también pueden buscarlo en Internet, que tiene un libro que se llama La mentira de Ulises. Y él habla de la confabulación entre el movimiento sionista y los nazis, entre el apoyo que le prestó el movimiento sionista a los nazis desde el punto de vista económico para producir la mayor emigración posible de judíos alemanes hacia Palestina. Y pone en duda, y esto yo solamente replico lo que leí en ese libro, pone en duda la cantidad geométricamente ampliada de judíos asesinados por el régimen nazi, independientemente de las atrocidades, ¿no es cierto?, que según la historia que la escribe el ganador, ¿no?, cometieron los nazis, ¿no? Como la historia también va a quedar registrada acerca de quién fue Saddam Hussein, ¿no?, quien conocí perfectamente, personalmente, en una recepción el año 98, acababa de dar el golpe de Estado para destituir al dictador en ese momento que gobernaba Irak, para establecer, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario, pero con parlamento democrático, etcétera. Yo recorrí varias partes de Irak, no vi pobreza en Irak, no vi nada de lo que luego lo sacaron, ¿no es cierto?, las comunicaciones controladas por los sionistas. Doctor, no me extiendo más, usted tiene la palabra. Bueno, que yo creo decirle a Jorge que tiene toda la razón, no conspiracionista. Es cuestión de meterse en Google, pongan Tompkins y judíos, y van a ver toda la relación que tiene eso. Y John Lewis. En mi impresión es que Tompkins era un palo blanco de ellos, y esto de la ecología profunda es un pretexto para que esas zonas no se desarrollen económicamente y cuando llegue el momento teórico de apoderarse de esa zona no afecten la economía del país y haya menos resistencia. Supusieron a las represas que habían en la Patagonia, además que compraron la hacienda Chacabuco, que es un territorio inmenso de territorio allá y lo liberaron de toda la actividad económica, se apoderaron de la isla Riesco y de muchos territorios que han sido comprados con palos blancos. O sea, la Patagonia no desarrollada y en manos de ellos va a ser fácil presa. Hay la teoría de los espacios vacíos, dice que los espacios vacíos de los países son ocupados por ocupantes extranjeros cuando no están desarrollados económicamente. Y no me tengo para mí es un misterio cómo Milei le bajó la adoración por el sionismo, y yo creo que hay una parte, lo supongo, de financiamiento de la campaña, pero al mismo tiempo permitirle seguir comprando territorio, el cual había sido un poco resistido por otros gobernantes. Así que yo creo que es una realidad y esta gente no se detiene ante nadie ni ante nada. Muchas gracias, Jorge. Joe Lewis es otro de los grandes culpables, ¿eh? ¿Quién? Joe Lewis, un millonario americano que está como en el primer 200 de los millonarios según Forbes, que fue el que compró todo ese gran, enorme territorio argentino. Voy a buscar Joe Lewis. Joe Lewis. Buenas noticias. Bueno, primero que todo, agradecer enormemente la labor de difusión, de denuncia y de las campañas que están levantando como Médicos por Palestina. Están ubicados principalmente en Santiago. Yo soy psicóloga
y quisiera, bueno, en el programa en Hispan TV, en Ventana Palestina, hubo como invitada también una doctora de Médicos por Palestina. Ella comentaba que inicialmente la campaña o la intención de ustedes era poder partir justamente a trabajar allá, pero que al correr del tiempo se dieron cuenta que iba a ser imposible, no lo iban a dejar pasar, iban a morir en el intento literalmente. Y quisiera preguntarles, para que todos nos enteremos, de qué manera podemos colaborar con las campañas que ustedes están llevando a cabo y también de qué manera en general, más allá de Médicos por Palestina, creen ustedes que podemos seguir colaborando desde Chile. Eh, bueno, muy generosa la, la posibilidad de colaborar. Nosotros intentamos volver a Palestina en medio de los bombardeos, pero la verdad es que no había hospitales donde trabajar, no había donde quedarse, y lo único que íbamos a hacer era quitarle los pocos lugares donde podían dormir los palestinos y no íbamos a lograr ningún objetivo, dado que los hospitales estaban destruidos y no había insumos. Apenas algún día esto se tiene que terminar, pero esto no puede ser eterno. ¿Ah? Y espero que el mundo empiece a reaccionar. Apenas esto se termine, nosotros vamos a organizar las misiones médicas de todo tipo. No ha quedado nada de la parte sanitaria ya. Y la parte psicológica va a ser brutalmente importante. Esos niños y esas familias que han perdido, digamos, miembros que destruyeron sus casas, que han perdido sus hijos, y los niños que han quedado huérfanos necesitan mucha ayuda. Así que llamaremos a la colaboración apenas se pueda entrar a Gaza y estamos tratando de organizar, digamos, esto a través de una fundación que financie todos estos viajes en coordinación con quien quede gobernando Gaza, que por lo que se ve va a seguir siendo jamás por el momento. Entonces, pero lo importante es ir a ayudar a esa gente que hoy día está destruida. Así que gracias por la generosidad y nos comunicaremos oportunamente apenas este panorama empiece, digamos, a disiparse. Yo agregaría de que ustedes también se contactaron con la Cancillería, o sea, hicieron máximos esfuerzos. Y el canciller Van Claveren les señaló de que no había manera de trasladar estos equipos humanos de profesionales, de médicos, sino que había que esperar, ¿no es cierto?, a que la situación se aquietara. Pero eso fue hace 2 meses atrás, ¿entiende? Y la cosa sigue en aumento. Hoy día, Israel, con el fin de crear una pantalla de que no está bombardeando, lo que está haciendo es, así como comete asesinatos selectivos, está haciendo bombardeos selectivos contra casas específicas. De hecho, ayer fueron bombardeadas 5 casas habitadas por familias completas. Bueno, entonces, yo quiero agradecer a los conversadores, muy interesante la jornada. Quiero hacer un aporte a la conversación y también una pequeña reflexión. Yo me llamo Ciro Bustos, soy cirujano plástico reconstructivo, soy local de acá de Viña, me formé aquí con unos profesores y pertenezco a la oficina de Médicos Sin Fronteras de París. Hace 5 años comencé a trabajar en misiones y eso en Gaza en varias oportunidades. Les quiero contar a todos que Gaza, nosotros teníamos un proyecto muy antiguo, de más de 20 años, donde portábamos 2 pabellones completos construidos por nuestra institución y teníamos uno en la unidad de quemados del Hospital Archip, en el cual nosotros nos encargamos de todo lo que significaba los postoperatorios, las curaciones de los niños quemados. Un proyecto en términos de quemaduras y reconstrucción. Eso todo fue destruido. Y después de una campaña muy sufrida para los palestinos en el año 2018, en que hubo muchos heridos por armas de fuego en una marcha que tuvieron, abrimos un proyecto de osteomielitis y reconstrucción ortopédica, cual efectivamente, y eso también
quedó muy deteriorado, porque también hubo bombardeo en el hospital Nasser, ¿ya? Y contarles un poco que, bueno, la realidad yo creo que a veces es peor de lo que podemos ver en estas fotos, a pesar que vemos la cruda realidad de una guerra, ¿ya? Eso es lo que uno vive todos los días, ¿ya? Nosotros, yo no vengo en representación de Médicos Sin Fronteras, hablo de médicos, colegas, miembros de esta comunidad. Ahí va mi reflexión, ¿ya? Concuerdo con el doctor Bell que absolutamente hay una involución, ¿ya? Y bueno, cuando venía en el taco pensaba, bueno, este territorio debe estar bien, una anestesia. Vivimos en un mundo con una anestesia que no, creemos que no somos parte de un conflicto, que no somos parte de un dilema humano. La verdad es que sí, nos puede llegar. La opinión es que estamos cerca de lo que pensamos. Es algo que deberíamos reflexionar, transmitirlo a nuestra familia, a nuestros hijos, para que cosas así no vuelvan a suceder. Muy bien, doctor. Hay una pregunta más, ¿puede ser? Sí. Hay dos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Yo me presento, estoy muy emocionada. Yo no soy médico, ni nada del área de la salud, pero soy dirigente de la Unión Comunal de Consejos Locales de Salud de Viña del Mar. Soy dirigente social en defensa de la salud pública. Y bueno, yo siempre he venido acá porque siempre nuestra querida amiga, compañera Laura Hernández me invita. Y invita a muchos dirigentes, pero como decía aquí, señor Rocín, que claro, este tema tendría que llegar más en los territorios. Yo siempre hago un llamado a que estas instancias siempre se dan en los centros de nuestras ciudades, donde no toda la gente común como nosotros, como dirigentes sociales, podemos llegar. Porque una por la hora, por el invierno. Entonces yo apelo a eso, de que estas cosas, estos temas lleguen a las comunidades, a las poblaciones, porque yo estoy muy emocionada porque yo veo muy poca tele. Y no la veo porque muestran cosas de ella, de Gaza, y que las muertes, que los niños, entonces, y como también hay mucha discusión de que la tele miente, que lo que se ve en la tele no está verdad, lo que se ve en las redes tampoco, pero ahora yo escuchándolo de ellos, de los médicos que hablaron, que estuvieron allá, para mí ahora sí, yo tengo una responsabilidad muy grande de difundir esto en nuestro territorio, de que sí es verdad lo que está pasando allá. Y que es verdad que esos niños, esa cantidad de niños, se están quedando lisiados, que están muriendo. Es una realidad porque nosotros, la gente como yo soy una persona, soy pobre, no soy profesional, pero he sido dirigente social más de 40 años en mi territorio, Santa Julia Chupaya, donde tuvimos hace poco ese inmenso incendio, que también una experiencia que nunca la habíamos vivido y la hemos afrontado de cualquier forma, pero tenemos que estar preparados también para eso, como de estas cosas que estamos viendo. Yo hago un llamado, le agradezco a Laura, que siempre me invita porque yo soy como una vocera en las organizaciones sociales, y también me invitó Laura porque ayer estuvimos con la Comisión Regional de Derechos Humanos de Valparaíso, y nosotros, como yo pertenezco también a la solidaridad con Cuba de Valparaíso, en la quinta región. Y nosotros el sábado tenemos, por eso vine aquí a invitar, que tenemos una marcha por el desbloqueo de Cuba y por Palestina. Y vamos a hacer una marcha, no una marcha, una caravana, es que me van a disculpar, pero una caravana de vehículos, ya la hemos conseguido con varias organizaciones palestinas que nos ofrecen bandera y todo, y vamos a salir de Atunate, detrás de Ripley, de ahí nos vamos a juntar a las 11 de la mañana. Ya hemos conseguido bandera de Palestina y banderas cubanas, porque va a ser una de Cuba y por Palestina. Entonces yo estoy aquí para invitarlos porque necesitamos vehículos, porque yo no tengo vehículos, no tenemos vehículos, entonces necesitamos vehículos, y el recorrido está desde Valparaíso hasta Viña del Mar, se da la vuelta por la plaza, por el centro de Viña y se regresa a Valparaíso.
Entonces, nosotros hacemos este llamado a que los que nos puedan acompañar, porque es como primera actividad así callejera que se va a hacer entre Viña y Valparaíso, en favor y en conocer lo que va a hacer Palestina. Y desde las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana queremos contarlo ahí para donar los vehículos, hemos hecho harto afiches, cosas que las hemos hecho entre todos los. También soy militante del Partido Comunista, por eso estamos trabajando ahí en Valparaíso. Y queremos pedir el apoyo, porque esto hay que hacer la difusión y que se conozca más de ustedes, de las personas que habitaban allá. Y, entonces, para mí es muy linda esta experiencia y quiero compartirla también en mi comunidad. Me disculpan, pero gracias. Gracias. ¿Y alguien ahí que levantó la mano? Hola, saludos a todos y todas, y muchas gracias a los panelistas por su dedicación, eh, muy, de alguna manera, ¿cierto? Impresionante las imágenes que nos mostró. Yo pertenezco a Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de Quilpué, soy la representante, y hemos estado haciendo marchas durante todas las semanas desde octubre, desde el 7 de octubre, y un poco lo que dice atrás el doctor, lo que dijo la señora también, remece la falta de humanidad de la gente, la participación en las calles. Nosotros estamos trabajando por el boicot a los productos sionistas, ¿cierto? Y a todos las empresas que están colaborando con la compra de bombas. Hemos hecho bastantes actividades, ¿cierto? Unidas con la Coordinadora de Palestina, ¿cierto? Con la PATI, en Viña, en Villa Alemana, en Quilpué, incansablemente todas las semanas repartiendo volantes, y increíble que de repente los medios masivos de comunicación ejercen un poder tremendo en el negacionismo de lo que está pasando, y eso realmente repercute en la gente. Hemos tenido que hacer campañas de sensibilización que son como bien dificultosamente la llegada, porque hay una televisión que está atoneando al revés, en favor de los sionistas. Yo los quería ahora invitar para el sábado 27 de abril, que vamos a hacer una jornada en Quilpué, en la Plaza Vieja, a las 15 horas. Es una jornada por Palestina, ¿cierto? Una proyección de documentales, también va a haber teatro, obras de arte, exposiciones, y esto va a ser, como les digo, en la Plaza Vieja. Si tienen algún contacto que yo les pueda mandar este afiche, no sé cómo mandárselo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y lo esperaríamos allá, porque la verdad que hay que sensibilizar y hay que seguir moviéndose durante todo este año. Mucha gente pasando esto. Yo creo que tenemos que ser incansables porque tenemos la conciencia, ¿cierto? Y tenemos esa misión. Ya, muchas gracias. Le damos las gracias a los expositores que nos acompañaron hoy día, a todas las personas presentes. Hacemos la invitación a no quedarse indiferentes ante esta situación y poder seguir haciendo difusión y solidaridad de todas las formas que podamos desde acá. Así que ahora también los invitamos a pasar afuera, que tenemos un pequeño coffee break para que podamos compartir y seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, ahorita no está hablado. Gracias.